El 15 de marzo del año 44 a.C., Roma fue testigo de uno de los magnicidios más famosos de la historia. Pero si le quitamos el polvo, las togas y el mármol, lo que tenemos entre manos es un auténtico thriller político, y de los buenos. Es que piénsenlo por un momento en clave actual. Imaginen el titular. Última hora, el líder del país es atacado en medio del Parlamento. Y no con palabras, no con abucheos, no. Con cuchillos. Esto no es ficción, esto pasó de verdad. Y lo que vamos a hacer aquí es desgranar cómo y por qué ocurrió basándonos en lo que nos cuentan las fuentes históricas. Para no perdernos en este lío, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Todo arranca con César acumulando un poder como nunca se había visto. Esto, claro, provoca el pánico entre los senadores, que ven venir a un rey y deciden actuar. Después, veremos cómo ejecutan su plan mortal. Y finalmente, el resultado, que no fue la libertad que esperaban, sino el caos más absoluto. Venga, vamos a desglosarlo. Empecemos por el principio, por el poder de César. Porque para entender el asesinato, primero hay que entender el ambiente que se respiraba. Roma venía de años y años de guerras civiles. Y Julio César había salido como el gran vencedor, vamos, el hombre más poderoso del Estado. El punto de inflexión, la gota que colmó el vaso, fue este título, dictador perpetuo. A ver, para nosotros la palabra dictador ya suena fatal, ¿verdad? Pues imaginen en una república que había nacido precisamente de expulsar a sus reyes, añadirle perpetuo era una auténtica provocación. Sonaba a rey en todo menos en el nombre, y el mensaje era clarísimo. Acostumbraos a mi cara porque no pienso irme. La tensión era sencillamente máxima. Y claro, esa tensión tan bestia acabó cristalizando en un plan. Un grupo de senadores, que se veían a sí mismos como los guardianes de las esencias de la República, llegaron a la conclusión de que la única salida era eliminar a César. Aunque las fuentes hablan de que había decenas de conspiradores metidos en el ajo, la operación la lideraban dos figuras clave. Por un lado, Gayo Casio, que era, digamos, el cerebro pragmático, el que movía los hilos. Y por otro, Marco Junio Bruto. El nombre de Bruto era fundamental. Su familia tenía una reputación legendaria como defensora de la República. Tenerle a él en el equipo le daba al complot una pátina de legitimidad. Entonces, ¿qué les movía realmente? Bueno, por un lado estaba la versión oficial, los grandes ideales, hay que salvar la República, vamos a acabar con la tiranía. Pero, como siempre, la historia es más compleja. Las fuentes nos dejan entrever que debajo de todo eso había un buen lío de rivalidades personales, de resentimiento, de miedo a perder influencia. Era una mezcla explosiva de patriotismo y un ajuste de cuentas en toda regla. Y llegamos al día D, al 15 de marzo, los famosos idus de marzo. Y es que fue un día cargado de advertencias, de señales, que César, con una confianza en sí mismo que rozaba la soberbia, fue ignorando una detrás de otra. La advertencia más famosa, la que sale en todas las películas, vino de un adivino llamado Espurina. Se lo dijo bien claro, cuidado con los idus de marzo. En una Roma sin notificaciones en el móvil, los augurios eran el sistema de alerta. Y esta era una alerta roja. La cosa no acaba ahí. Esa misma noche, su mujer, Calpurnia, tuvo una pesadilla horrible. Se despertó aterrada y le suplicó que no fuera al Senado ese día, que lo cancelara todo. La sensación de que algo muy malo iba a pasar estaba literalmente en el aire. Y aquí llega la última oportunidad, la que se fue al traste de la forma más tonta. De camino al Senado, un hombre consigue abrirse paso y le entrega una nota. ¿Y qué ponía en esa nota? Pues nada menos que la lista completa de los conspiradores y los detalles del plan. César la cogió, pero, con las prisas, rodeado de gente, no la leyó. Fue el equivalente a recibir un mensaje urgentísimo y decir, ya lo miro luego. Y así, ignorando todas y cada una de las alarmas, César llegó a su destino. Ahora vamos a reconstruir casi paso a paso lo que ocurrió ahí dentro. Un detalle importante, el asesinato no fue en el edificio principal del Senado, sino en la llamada Curia de Pompeyo. Era, para que nos hagamos una idea, una sala de reuniones que formaba parte de un complejo teatral, algo así como un centro de congresos de hoy en día. Un escenario preparado, sin saberlo, para la tragedia. El plan era tácticamente perfecto, una coreografía mortal. Paso 1, aislarlo. Se aseguraron de que su hombre de confianza, Marco Antonio, se quedara fuera entretenido. Paso 2, la distracción. Un senador se le acerca con una petición falsa para captar su atención. Paso 3, la señal. Ese mismo senador le agarra la toga y justo en ese instante se ejecuta el último paso, el ataque coordinado. Dicen las fuentes que el primer golpe fue torpe, que ni siquiera le hirió de gravedad. César hasta intentó defenderse, pero entonces el resto se le echó encima. El número que ha quedado grabado en la historia es este, 23. 23 puñaladas. Aquello no fue un simple ataque, fue una declaración de intenciones, ejecutada con una determinación brutal.
Y el acto final tuvo una ironía casi poética, un detalle que todas las fuentes se encargan de destacar. El cuerpo de Julio César, el vencedor de la guerra civil, se desplomó justo a los pies de la estatua de Pompeyo, su gran rival derrotado. Es que si esto saliera en un guión, pensaríamos que es un simbolismo demasiado obvio. Y esto nos lleva, como no, a la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿De verdad pronunció César en su último aliento la famosa frase «et tu brute»? O sea, ¿tú también bruto? Pues a ver, siento aguar la fiesta, pero la frase exacta «et tu brute» es una invención de Shakespeare. Es brillante, es súper dramática, pero es teatro, no historia. ¿Qué nos dicen los historiadores de la época? Pues hay varias versiones. Algunos dicen que al ver a Bruto entre los atacantes simplemente dejó de luchar y se cubrió la cabeza con la toga, como un gesto de resignación. Otros sugieren que quizá dijo algo, pero en griego. Pero la versión más extendida es que murió en silencio. Los conspiradores habían cumplido su objetivo. César estaba muerto. Salieron a la calle gritando «¡Libertad!». Pero lo que acababan de desatar no fue la restauración de la República, fue más bien su demolición definitiva. Su error de cálculo fue catastrófico. Podían llamarse a sí mismos los libertadores, pero lo que habían hecho era matar al hombre más poderoso de Roma sin tener ni el más mínimo plan para el día después. Y al hacerlo, no liberaron a la República. Lo que liberaron fue el caos y un vacío de poder que otros, mucho más listos, se apresuraron a llenar. Y esta cronología es que lo ilustra a la perfección. Es la ironía definitiva. Fíjense, en el año 44, asesinan a un hombre para evitar que se convierta en rey. El resultado son 13 años más de una guerra civil todavía más sangrienta. ¿Y cuál es la consecuencia final de todo esto? Que en el 27 a.C. llega su sobrino nieto, Augusto, y se convierte en el primer emperador de Roma, un gobernante con un poder todavía más absoluto del que César jamás soñó. La jugada no pudo salirles peor. En resumen, el asesinato de César fue un acto político de unas dimensiones colosales, una apuesta a vida o muerte. Y la pregunta que queda flotando en la historia es inevitable. ¿Fue un intento desesperado por salvar la República o fue precisamente la cerilla que le prendió fuego y la hizo saltar por los aires?